Hola, desearles que estén bien. Bienvenidos a un nuevo video. Continuando con nuestra serie de videos sobre el manejo de excepciones en Java, hoy vamos a ver el tema que es el multicatch o cómo puedes agarrar varias excepciones a la vez en el mismo bloque try catch. Y pues para eso es directamente verlo en un ejemplo. Entonces nos vamos a crear nuestro nuevo proyectito. En este caso va a ser nuestro ejercicio 8 y lo vamos a llamar el multicatch. El multicatch. Esta parte es interesante. Existen varias maneras, podrías decir, del multicatch, porque según como quieras ir manejando errores. El ejemplo más clásico para esto, porque, bueno, queremos un código que pueda, o sea, susceptible a lanzar tipos de error, va a ser con entrada y salida de datos, ¿ok? Entonces, esto va a ser nuestro ejemplo datos. El ejercicio que vamos a hacer hoy, o con el que les voy a mostrar esta parte, va a ser de archivo de entrada y salida, o sea, lectura de un archivo. Vamos a usar cosas de la librería input-output. Si es que no la conocen o no la han visto, no se preocupen, no es necesario o requisito saberlo. Nuestro enfoque está hecho para las excepciones. Lo demás, también va a haber un curso sobre eso a futuro, sobre los files y demás. Pero de momento, tómelo como un ejemplo y vayamos aprendiendo. Igual voy a ir diciendo línea por línea qué se supone que estoy haciendo. Entonces, para este ejemplo va a ser directo. Vamos a tener un método, un public void. Directamente va a ser nuestro ejecutor. Quiero ir directamente al punto de cuando ya tienes el bloque try catch, ¿no? Ahorita no voy a hacer propagación de errores ni nada similar. Ok. Más que ejecutor puede ser el lector de datos. Lector de datos. Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simular que vamos a leer un archivo existente. Yo quiero leer lo que contiene un archivo. Entonces voy a tener un file que se va a llamar archivo. Uy, perdón mi alarma. Ahora sí, un file archivo que es igual a un new. ¿New qué cosa? A un new file. Y por constructor normalmente le tienes que dar la ruta del archivo que estás por leer. En nuestro caso no existe, pero se va a llamar unicornio.txt. Ok, hasta aquí solamente creas la referencia o el objeto. Aquí te va a reñir porque dice no encuentro a la clase file, tú le importas. Es de la paquetería input-output de Java. Listo, ¿qué más voy a hacer? Una vez creado la referencia, quieres intentar leer el archivo, abrir el archivo. Hasta aquí solo te creas el objeto por si acaso. El objeto de tipo file. Ahora para esto vamos a necesitar un file input stream. Un file input stream. Este es nuestro lectorcito. Yo lo llamo fs. Que es igual a un new, ¿qué cosa? File input stream. Listo. ¿Y qué se le da? Tú quieres intentar aperturar y empezar a tener un flujo de datos del archivo que acabas de crear. Del archivo que se llama archivo. O sea, del file archivo. Ok, aquí empieza lo interesante. Lo primero que te va a decir es no encuentro al file input stream. Ok, lo vamos a importar. También viene de IO y es file input stream. Aquí ya nos empieza a reñir. Te dice posible excepción. Puede haber un file not found exception que necesita ser manejado. Así que aquí empieza lo divertido. Necesitamos manejar esto en un bloque try catch. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a tener nuestro bloque try. ¿Try qué cosa? Tengo que intentar hacer esto. ¿Y cuál era la posible excepción que te lanzaba en el catch? ¿Qué vamos a intentar agarrar? En el catch intentamos agarrar un file not found exception. Un file not found exception. Listo. Y esto igual lo tengo que importar. Por si acaso este tipo de excepción no viene directo del object de Java, viene igual de la librería IO. Entonces ahí está, file not found exception. Listo, entonces ¿por qué nos lanza esta excepción o por qué te riñe? Tiene una excepción verificada esto en su constructor que si el archivo que intentas darle no existe, es decir, al principio estás intentando crear, ¿no? Creas solamente el enlace. Aquí ya va a intentar abrirlo esto, pero si esta cosa que has creado, tu abstract path, no existe,
Va a decir, oye, esto no existe en tu directorio. Cuando he intentado abrirlo, me has engañado, así que no lo he encontrado nunca. Por eso es que el error se lanza aquí y no aquí. Aquí le puedes dar lo que sea. Esto solo crea un abstract path. Aquí es el momento donde intentas abrir y leer el archivo. Por eso es que te puede o es susceptible a lanzarte un error. Listo, ¿qué más hago? Suponiendo que el mundo es... Estás en tu happy path. Luego de hacer esto, tú quieres empezar a leer o leerlo. Entonces, después de haber aperturado el archivo, tú dices, voy a intentar leerlo. Voy a hacer un fs.read. Esto también te va a dar un error. O es susceptible a lanzarte una excepción. ¿Qué te dice? Posible excepción que necesita ser manejada. ¿Cuál es? Es el java.io.exception. Es una excepción más genérica, si te das cuenta. También tiene que estar en el try catch. Y aquí es donde empieza lo divertido. Tú puedes tener algo así. Puedes decir, ok, puedo tener un file not found exception. O también puedo tener operador pipe. O también puedo tener, ¿cuál era la otra excepción que te estaba diciendo? Un IO exception. Aquí pasa algo interesante. Como solo defines las excepciones, el nombre de la excepción va a ir al final. Va a ir directamente aquí. Aquí te dice, también tienes que importar. Sí, porque es una excepción que viene de la paquetería IO. Listo. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Aquí va a empezar algo interesante que quiero que empiecen a ver. Aquí es una forma de manejarlo, pero te está riendo. Te dice, alternativas en multicatch statement no pueden ser relacionadas en subclases. Ok, ¿a qué se refiere esto? Les cuento que esta es una manera de manejar excepciones, pero no les va a funcionar aquí. ¿Por qué? Te dice que File Not Found Exception es una subclase de IO Exception. Entonces te riñe. ¿A qué me refiero? Imagínense que yo no tuviera esto. Por tanto, no tendría necesidad de tener esto. Pero, ¿qué pasa si tengo esto? ¿Se acuerdan de nuestro thread? La que nos lanza igual a una excepción. Thread. Un thread que va a ser igual a un new thread. Esto te da otro tipo de excepción. ¿Se acuerdan? Ahorita nos va a reñir. Ahora sí. Ahorita nos va a reñir. No era esto. Perdón, era el punto .sleep. thread.sleep. Ese era. Y le tenías que dar un numerote. ¿Ven? ¿Listo? Esto vamos a dejarlo así. Y ahora sí, ahí te tendría que reñir. Ahí está. Posible excepción, ¿no? Te dice un interrupted exception. Necesita ser manejado. ¿Qué pasa si aquí intento hacer lo mismo? Yo le voy a decir interrupted exception de tipo E. ¡Voilá! Aquí sí te funciona. Entonces, empecemos por esta primera manera. Puedes intentar capturar excepciones en una sola línea catch. Esto es útil cuando quieres hacer lo mismo para cualquier tipo de excepción que tú captures. Como han podido observar, solo defines los nombres de las clases de la excepción y los vas listando siempre separados por este operadorcito. Es el O lógico, no es el O lógico. El O lógico lleva dos de estos, ¿no? Dos de estos pipes. En este caso, entiéndanlo esto como un operador pipe. Eso se le suele decir, porque se parece a una tubería en inglés, pipe. En donde solamente en este contexto no está haciendo algo de manera lógica, por si acaso, ¿ya? Solamente te está ayudando a ti a separar, o sea, permite capturar varios tipos de excepción, ¿no? Cuando es uno solo, normalmente igual se le conoce como para bits, el operador lógico para bits. Pero esa es cuestión de otro tema. Ahorita les estoy enseñando la sintaxis básica. Esto. Pero ¿cuál es el requisito? Como acaban de ver. Que no tienen que ser subclases entre sí. Entonces, en este tipo de contextos sí te va a servir, ¿no ve? Hemos visto con esto, tengo un file not found exception, pero también tengo un interrupted exception. No son subclases, son excepciones individuales. Entonces, todo normalex, puedo hacerlo. ¿Ok? Pero ahora, volvamos a donde estábamos, a donde nos ha reñido.
¿Qué hago en el caso en el que yo también quiero manejar varias excepciones, pero resulta que pertenecen a una misma jerarquía? Resulta que una es subclase de otra. Y bueno, eso solamente fue como un ejemplo de dos. Puede haber más, ¿vale? Entonces, en ese tipo de casos, ¿qué puedo yo hacer? Les cuento que hay otra manera de hacer catches o catch, que es la más clásica y convencional, que es, tengo un catch para FindNotFoundException. Después de este bloque catch, me creo otro bloque catch. Aquí haces otro catch, donde defines tu otro tipo de excepción individual. Es como si les creas un bloque para cada uno. Entonces puedes hacer esto y ahí ya no te va a reñir. Tienes tu FindNotFound, tienes tu exception. Puedes ser feliz. Esta es la manera más clásica o la que van a ver más, considero yo, en cuanto a esto de los multicatch, de atrapar varias excepciones, porque es la más clásica y que se viene usando siempre, ¿no? La otra es útil en algunas circunstancias cuando quieres hacer lo mismo para diferentes tipos de excepción, pero normalmente sí, lo más clásico es que haces un algo para cada tipo de excepción, o sea, sin mezclarlo con otra. ¿Ok? Eso nomás como detalle. ¿Qué más tendría que hacer aquí para ir terminando? Para completar mi ejemplo, vamos a decir system.out.print. No sé, si llega hasta aquí es porque puedo leer datos. Y una vez que termino de leer, siempre tengo que cerrar mi file input stream. Porque en teoría sigue estando abierto, sigue estando disponible para el flujo de datos. Entonces lo tengo que cerrar. Listo, normalmente ahí acaba. Ahora aquí, vayamos poblando esto de una mejor manera. Vamos a ponerlo bien bonito. Para el FindNotFoundException, si es que ocurriera, yo voy a imprimir. ¿Qué cosa voy a imprimir? Voy a decir, es un excepción, dos puntos, no encontró el archivo. Listo. Y esto lo concateno con lo que sea que me devuelva el mensajito del error. Y para el EOException, ¿qué vamos a hacer? Para el EOException vamos a hacer lo mismo, pero la excepción es entrada o salida. Problemas en entrada o salida, es este caso. Problemas en entrada o salida. Listo. Ahora sí. Aquí viene otra cosa interesante sobre el multicatch. Si se han dado cuenta, primero he definido el FindNotFoundException y después el EOException. ¿Por qué? En la jerarquía les cuento que EOException es lo que está más arriba. Una de sus subclases es FindNotFoundException. Entonces esto es más abajo, es más específico. Cuando tengas el multicatch, el orden sí es importante. Si pones esto antes, te da un error. O bueno, puede ser susceptible a algo. ¿Por qué? La idea de ir capturando excepciones es ir declarando catch del más específico al menos específico. ¿A qué voy? Si primero declarara esto, que es el más específico, nunca le voy a dar chance de encontrar a el otro tipo de excepción, ya que EOException cubre a todas sus subclases. Entonces no importa si viene un FindNotFoundException, por polimorfismo aquí ya cacha, porque sí, es un tipo de EOException. Entonces nunca llegas aquí. ¿No ve? Y es más, aquí que te dice, el FindNotFoundException ya ha sido declarado, pero tú dices, no lo he declarado. No, explícitamente yo no lo veo. Pero ojo, al declarar una de las superclases, ya automáticamente dices, puedo manejar cualquiera de mis subclases. Entonces este orden también es importante, por si acaso, como detallito en cuanto a la jerarquía de excepciones cuando estén manejando. ¿Ok? Eso. Ahora sí, si compilamos, esto está bonito, va a funcionar. Vayamos a ver, quiero lanzar cada uno de los tipos de excepción para que ustedes también lo vean. En este caso, sí se va a lanzar el primer error, de que no va a encontrar el archivo porque yo no tengo ningún unicornio.txt. Entonces veamos si realmente funciona. Vamos a crearnos esto, le damos OK, ejecutamos el lector de datos. Me acaba de saltar la terminal que dice, excepción, no encontró el archivo, perdón.
el Java IO file not found exception unicornio txt. ¿No? El sistema no puede encontrar el archivo especificado. Bien, ha lanzado el primer error. Ahora, ¿cómo hacemos que lance el segundo? Pues esta cosita debería existir. Entonces, lo vamos a hacer existir, ¿ya? ¿Cómo se le hace existir? Esto como un trick rápido. Puedes preguntar si el archivo .existe. En este caso, si nuestro archivo no existe, entonces lo vamos a crear. ¿Y cómo lo creamos? Pues usando un método bastante útil que es de tu objeto de tipo file, que en nuestro caso se llama archivo.create new file. Listo. Ahora sí, aunque esto no exista, recuerden que al principio solo creas tu enlace. Este exist, perdón, se me fue una S. Lo que hace es verificar, esta ruta que me has dado, mi abstract path, ¿realmente existe o no? O sea, lo verifica. Si dice sí, sí existe, entonces te da true. Si te dice no, te cuento que me has engañado y la ruta que me has dado no me lleva a nada, te va a decir no, el archivo no existe. Entonces, cuando no exista, tú vas a crear un new file. Aquí, ¿qué te está dando? Posible... ya, está bien. Esto igual te da un posible... una excepción. Un new exception. Es una excepción genérica. Esto vamos a llevarlo directamente al bloque try. Porque aquí ya estamos manejando excepciones, así que no nos vamos a complicar la vida de crear otro bloque try catch solo para esto. Listo, con esto el archivo sí va a existir. Sí me lo voy a crear. Pero ahora quiero hacer lanzar esto. Problemas de entrada o salida. Para simular esto es fácil. Puedes cerrar tu file input stream antes de hacer la lectura. Entonces aquí ya te va a dar ese error, esa excepción, perdón. Y nunca va a entrar aquí. Vamos a probar. Compiladito, clic derecho. Ok. Probamos. Recuerden, tenemos... no, la terminal ya lo he cerrado. Ya, pero está bien. Ahí está. Salta y ¿qué te dice? Excepción, problemas de entrada o salida. Java U exception. Stream closed. Tu stream, o sea, tu file input stream ha sido cerrado antes y has intentado usar el método read, pero no puedes leer si ya lo han cerrado. Para que vean que sí se ha lanzado solamente un hito, el de abajo. Pues me he olvidado borrar la terminal, perdón. Otra vez lo voy a ejecutar y aquí está. ¿No ves? Si lo ejecutas solo te está saliendo el segundo. El excepción de tipo IO exception. ¿No? El de que lo has cerrado antes. Entonces, eso sería todo en cuanto al multicatch que quería mostrarles. Que puedes ir manejando o hacer tus varios catch para cada tipo de excepción que tengas. Importante, recuerden que según la jerarquía de excepciones que vayas manejando, es importante ir definiendo del más específico al más genérico. ¿Han visto qué pasa si se invierte? Que si vas del de más específico al más genérico, nunca le das chance de entrar a los demás abajo. Que si quieres manejarlo en un solo bloque catch, usando, ¿no?, el operadorcito pipe, esa barrita, puedes hacerlo siempre y cuando no sean subclases entre sí las excepciones, porque si no te riñe. Bastante útil para cuando manejas distintos tipos de excepción. Y la pregunta que tal vez estás haciendo, ¿qué pasa en ese caso? Que yo tengo que manejar excepciones, pero no son parte de una jerarquía y los quiero hacer así. Igual, los puedes poner así en varios catch, no hay lío. Al no ser parte de la misma jerarquía, siempre puede intentar entrar a uno. Entonces, ahí en ese tipo de ejercicios no importaría el orden, hacer excepciones individuales, ¿no? Eso sería todo para el ejemplo de hoy. Espero que se haya entendido.